y el doctor dijo que en el electro estaban marcados 3 infartos más, uno más fuerte que el otro y que el tercero ya no lo iba a resistir. Y mi mamá me dijo, pues sabes qué, yo ya le pedí al Señor que te sane y no te sana. Le vamos a pedir que si Él quiere que te lleve. Y me decía que si yo estaba de acuerdo, yo no podía hablar, pero le dije con mi cabeza que sí. Y todo lo amoratado se me bajó a la punta de los pies. Ella me buscó el pulso, dice que estaba yo blanca, fría. Me buscó el pulso, ya no me lo encontró, entonces me tapó con una sábana y de repente en mi oído escuché una voz que me dijo, Amigos de Ami y Andy, bienvenidos a un testimonio impactante más y hoy tenemos el gusto de presentar a Isabel Yasmín Rodríguez González, que es una mujer de fe que hoy nos va a hablar de cómo Dios ha sido muy bueno en su vida y su historia nos va a inspirar muchísimo porque ha sido una mujer valiente que le ha creído a Dios y le sigue creyendo a Dios. Así es que gracias, Isabel, por permitirnos grabar tu testimonio y cuéntanos las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. El Señor ha sido muy, muy bueno. Yo nací faltándome 20 días para los 6 meses, fui prematura y estuve 3 meses con 20 días en la incubadora. Mi papá había sido cristiano, en ese tiempo estaba alejado del camino de Dios, desde niño era cristiano. Pertenecemos a la Iglesia Israel de Coatepec, Veracruz. Nací por la misericordia de Dios y más adelante, cuando salí de la incubadora, todavía siendo bebé, convulsioné y un hermano que se llama Rosendo Wilkinson, un americano que vino para acá a Coatepec, oró por mí. Mi mamá no era cristiana, oró por mí y gracias a Dios yo me compuse, dejé de convulsionar. Pasado el tiempo, pues empecé a crecer, pero como a los 11 años me daba mucha tos, mucha gripa, al grado que el doctor creía que tenía tuberculosis. Me mandaron al hospital de Macuiltepec, aquí en Jalapa, para hacerme análisis, revisarme, y el doctor dijo que no, que todo estaba bien, pero ya antes ya habían orado por mí. Más o menos por ese tiempo también me empezaron a salir unas manchas cafeces en mis vértebras, en mis manos, y me faltaba mucho el oxígeno, no podía respirar. Cuando cumplí 15 años, más bien apenas los iba a cumplir, me dio un infarto fulminante. Y pues antes de que me diera, unos días antes estaba yo muy cansada, y se lo comenté a mi mamá y mi mamá pues nos cuidaba, trabajaba mucho y precisamente el día que yo me puse mal, ella se había ido a trabajar a la esquina de la casa, cuidaba a una viejita y cuando regresó, pues ya regresó como a las 7 de la noche, me encontró muy mal. Yo ya no podía hablar, no podía respirar bien, ya estaba morada, no me podía sentar ni acostar, me tronaban mis huesos, mi lengua estaba morada y mi mamá apenas empezaba a conocer del Señor o a querer ir al templo. Y empezó a orar por mí y le pedí al Señor que me sanara y yo me ponía más mal. Entonces hubo un momento en que se quedó dormida, hincada y dormida. Y cuando despertó me dijo, y yo dormida, perdóname. Y me dijo, pues sabes qué, yo ya le pedí al Señor que te sane y no te sana. Le vamos a pedir que si Él quiere que te lleve. Y me decía que si yo estaba de acuerdo, yo no podía hablar, pero le dije con mi cabeza que sí. Y entonces me dijo, pídele perdón al Señor por todo en tu mente, ponte a cuentas con Él y yo te voy a entregar. Me pude acostar por fin, hice la oración en mi cabeza, mi mamá oró y yo, según yo, me dormí. Pero mi mamá dice que cerré mis ojos y todo lo amoratado se me bajó a la punta de los pies. Ella me buscó el pulso, dice que estaba yo blanca, fría. Me buscó el pulso, ya no me lo encontró, entonces me tapó con una sábana y yo estaba hasta el frente, en un cuarto, hasta el frente, porque el terreno tiene 100 metros de fondo en la casa de mi mamá, y me fui, perdón, me quedé ahí pues acostada. Mi mamá me tapó y ella se fue hasta el fondo del terreno a prepararse para el velorio y a preparar todo lo que se hace en esos casos. Entonces, pues yo, según yo, estaba dormida, pero mi mamá ya sabía que yo no estaba dormida porque ya estaba muy fría, pegajosa. Y yo solamente recuerdo que me levanté muy adolorida, que me dolía hasta el cuero cabelludo y que me costó mucho poder caminar hasta el fondo del terreno. Y llegué por detrás y abracé a mi mamá y cuando la abracé, ella saltó porque se espantó.
de sentirme fría, de saber que yo ya estaba muerta, que de repente la abracé y me dijo, ¿cómo te sientes? Sin voltear a verme, me dijo. Y le dije, muy cansada, muy adolorida. Entonces me dijo, acuéstate, duérmete. Me acosté a dormir. Más tarde llegó la hermana Anita García a orar por mí, pero pasaron los días y yo seguía muy cansada, muy blanca, y mi mamá me quería llevar con el doctor, con el cardiólogo, pero yo le dije que no, que porque lo que hacía Dios lo hacía bien hecho. Pasaron 3 años, cuando estaba en la preparatoria, mi mamá me llevó al cardiólogo y me hicieron los exámenes que hacen, el electrocardiograma, y el doctor dijo que en el electro estaban marcados 3 infartos más, uno más fuerte que el otro, y que el tercero ya no lo iba a resistir, y que era poco probable que yo viviera porque un adolescente no sobrevivía a ese tipo de infartos. Entonces, pues yo me empecé a reír y me dijo, ¿no tienes miedo? Y le dije, no, porque usted está equivocado, doctor. Yo ya casi cumplo 18 años, casi tiene 3 años que me dio a mí el infarto y aquí estoy. Yo sé que lo que Dios hizo, lo hizo bien hecho. Y entonces el doctor no tuvo otra cosa más que decir, pues no cabe duda que esto es un milagro, porque tu corazón, chico de lo normal por ser prematura, pero está funcionando bien, pero en el electro están marcados 3 infartos que vienen próximamente. Entonces, pues yo no salí con miedo, al contrario, yo le di gracias a Dios porque el doctor me preguntaba que si yo corría, que si caminaba rápido, que si dormía con una, dos, tres almohadas o sin almohada. Yo le decía, duermo con una almohada, puedo dormir sin almohada, yo corro, yo camino rápido, yo hago todo bien, no me canso. Y pues esta es una prueba de que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice su palabra. Yo le doy gracias a Dios porque Dios hasta el día de hoy ha sido grande conmigo. Pasado el tiempo, yo me casé y estuve embarazada, tenía 6 meses de embarazo y mi bebé se murió dentro de mí. Fuimos a ver al doctor y pues yo esperaba que me operaran porque la infección era inminente. Un bebé dentro produce infección, pero no me operaban, entonces pues ni dolores tenía y nuevamente pasó, humanamente decimos de casualidad, pero no fue casualidad. El Señor envió nuevamente al mismo pastor que había orado por mí cuando yo había convulsionado, entró, oró por mí, y cuando él se salió, entonces fue que yo empecé a tener dolores y parece que como si Dios hubiera dicho a los doctores, a las enfermeras, a todos, sálganse. Todos se fueron y yo empecé a tener dolores y me alivié allí solita. Yo le dije a Dios, Señor, tú no permitas que me vuelvan a tocar porque me lastiman y no hacen nada más que eso. Permite que cuando ellos vengan, ya casi todo esté hecho. Y así fue, como yo pedí, así fue. Cuando ellos llegaron, ya casi todo estaba hecho, solamente faltaba un pedacito de la cabeza de la bebé por salir. Me pasaron a la sala de expulsión con el cirujano y pues allí ya él terminó de hacer el trabajo, pero yo salí muy mal con una infección muy grande que me ardían las piernas de tanta infección y no me sostenía ni sentada ni parada de ninguna manera. La ginecóloga particular dijo que era un milagro que yo estuviera viva, que era un milagro lo que había pasado conmigo. Ese es otro motivo por el cual testificar y no callar y darle gracias a Dios. Y desde niña les he servido al Señor siempre, pero en alguna reunión, en algún congreso de jóvenes, la hermana Anita no me avisó y me apuntó a un concurso de oratoria, participé y cuando me dieron el trofeo, el pastor que me lo entregó me dijo, Yasmín, los pastores y yo todos coincidimos en que por el poder de Dios en tu boca mucha gente se va a convertir. No se lo dijeron al primer lugar, no se lo dijeron al segundo lugar, me lo dijeron a mí, que me saqué el tercer lugar. Entonces, para mí ese es un privilegio el que Dios haya hablado a mí de esa manera y yo sigo esperando para que Dios use mi vida, aunque por este medio yo sé que muchos van a oír mi testimonio, lo van a ver y que esta es la oportunidad de que la gente sepa que Dios es poderoso, que Dios no solamente sana, Dios salva. Y otra prueba de que el Señor es grande, de que es maravilloso, es que yo tengo una hija especial que tiene 17 años, de la cual los doctores dijeron que iba a ser un vegetal, que no iba a haber
y que si veía no iba a distinguir colores. Y ella se contaminó con el parásito del gato antes de nacer. Cuando nació, yo le pedí a Dios que la limpiara, que ya no lo tuviera, que cuando le hicieran el examen, ella estuviera limpia. Y así fue. Le pedí que le descubriera sus ojitos porque estaban cubiertos con una tela blanca y a los 5 días se le descubrieron. El ver ha sido gracias a la oración. Hoy en día, pues ha padecido muchas cosas, pero en todas estas cosas el Señor nos ha fortalecido, tanto a ella como a mi esposo y a mí. Él nos ha contestado nuestras oraciones y en una ocasión, estando en el templo, entró un hermano ajeno a nuestro movimiento que iba pasando por allí, oró por la niña y empezó a hablar en lenguas. Y después de que terminó de hablar en lenguas, dijo 3 veces, sí, Señor, ella te va a servir en la alabanza. Y hay algo que quiero comentar. Yo le dije al Señor, Señor, permite que esta boca que hoy no habla, te alabe. Desde antes que yo era soltera, yo te decía, Señor, si un día me permites casarme, dame una niña que te sirva junto a mí. Me diste una y te la llevaste y ya te sirve a ti. Ahora me queda esta, yo quiero que te sirva. Pero esa oración nadie la sabía, nadie. Era imposible que el hermano supiera lo que yo le había pedido a Dios y sin embargo Dios ya lo sabía. Para mí esa fue una contestación, una confirmación de que ella le va a servir en la alabanza y que el Señor tiene sus planes, tiene sus tiempos, yo lo sé, y que nos hemos pasado tiempos bien difíciles, que ella está sufriendo mucho también, porque le repito, la niña entiende todo, se da cuenta de su situación, pero también sabe quién es Dios, porque cuando más mal se pone, yo le digo, ya Jani, vamos a orar, le pasa lo que tiene y ella me dice amén y levanta su mano y le digo, sí, Dios es poderoso, Dios es bueno y Él puede hacer un milagro en ti. Hace como unos 4 o 5 años yo estaba muy mal, me sentía muy mal por la situación de la niña y no me podía dormir. Y estaba acostada y así con mis ojos abiertos yo empecé a orar y le dije, Señor, mira cómo estoy, yo no tengo paz, mira cómo está la niña, por favor ayúdame. Necesito dormir, necesito descansar, dame paz. Y de repente en mi oído escuché una voz que me dijo, solamente esfuérzate y sé muy valiente, yo estoy contigo. Y de momento yo dije, es mi mente porque yo me sé el versículo. Y al momento que yo escuché esas palabras, se fue todo lo que yo tenía y vino la paz y yo me pude dormir. Y en muchas ocasiones yo le doy gracias a Dios porque es un favor inmerecido y sé que lo hace por la situación en la que vivimos tan difícil. El Señor ha hablado muchas veces a mi oído. No puedo explicar cómo es su voz, pero el Señor ha hablado a mi corazón, ha hablado a mi oído, he escuchado su voz diciéndome que no tema, que me esfuerce, que Él está conmigo, que Él está clamando por mí. Muchas palabras de aliento que él ha hablado a mi corazón. Y quien no conoce al Señor dirá, ay, esta persona alucina o se cree santa. No me creo santa. La palabra de Dios dice que ya hemos sido lavados y por fe somos santos. Y el Señor habla de muchas maneras, como Él quiere. Y hay un canto que dice, tan dulce el nombre de Jesús, y que cuando Él habla viene la paz y la calma a nuestro corazón. Y así es, exactamente así es. Yo puedo testificar que cuando el Señor habla a nuestro corazón, la tormenta puede estar, pero la paz viene a nuestra vida. Y son muchos los favores que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Muchas las veces, repito, muchas las veces que el Señor ha hablado a mi oído. Inclusive las tengo anotadas, sus palabras las tengo anotadas para que no se me olviden. Y cuando me siento mal, volver a leerlas y acordarme que el Señor siempre está con nosotros. Y pues a grandes rasgos, este es mi testimonio. Seguimos esperando en la misericordia de Dios. Hace unos meses estaba orando con la niña y leyendo el Salmo 126. Siempre he leído ese pasaje, pero en ese momento yo sentí como Dios habló a mi corazón y entendí que lo que estamos viviendo es un sueño y que un día nos hará volver de nuestra cautividad, nos despertará de este sueño. Y entonces, si alabamos hoy el nombre de Dios, lo alabaremos más. Y la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová. Hace como 3 años, unos meses antes de que empezara la pandemia, yo estaba muy mal, tenía una lesión en el cuello de la matriz, un ectoprión, y no sanaba con nada. Estuve en tratamiento y no sanaba.
Y entonces un día orando yo le dije al Señor, Señor, yo necesito estar sana porque tú sabes que la niña me necesita sana. Necesito que me sanes, ya no quiero medicina, ya no quiero doctores. Y hice cita con la ginecóloga, le conté por teléfono cómo estaba. Fui, me revisó y me dijo, estás bien. Delante de ella dije, gracias a Dios, porque yo estaba mal, porque no cicatrizaba. Y esto es también para la honra y la gloria de Dios. Amén, muchas gracias. Me encanta ver cómo eres una mujer de fe y cómo Dios va a respaldar tu fe y cómo Dios ha cuidado de ti y de tu familia. Y muchísimas gracias y a los que se han quedado hasta este punto, sabemos que Dios siempre está con nosotros y Él nos ayuda en toda circunstancia. Él está ahí ayudándonos y enseñándonos a caminar en esa valentía y en ese esfuerzo. Así es que muchísimas gracias, Isabel, por permitirnos grabar tu historia y nos vemos hasta el siguiente testimonio.